Vamos a cantar las canciones Hay cosas que yo no comprendo y Mi Cristo, mi Rey. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender por qué me amó y me salvó de vergüenzas mí, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí. Su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén. Qué maravilloso es recordar eso de que tenemos un Dios que es verdadero, y la prueba de eso somos nosotros. Me encanta una canción que estaba escuchando esta semana, que veíamos que nosotros somos un destello de la existencia de Dios por ser personas redimidas, y por eso el Señor Jesús es nuestro Rey, es aquel a quien rendimos cuentas y a quien le damos toda nuestra adoración. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cantamos. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparable
consuelo, consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Y sean todos los hermanos bienvenidos, los que veo aquí con su dispositivo, y el Señor les bendiga y gracias por estar conectados, escuchando la palabra del Señor, teniendo esta comunión entre los hermanos y poder entonces así disfrutar de este día domingo que es el día del Señor. Vamos a orar, hermanos, para que la palabra del Señor pueda surtir el efecto que el Señor desea en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, como siempre, Señor, de poder abrir libremente tu palabra, de poder, Señor, estar así a cara descubierta, Señor, hablando de tus cosas sin tener el temor, Señor, como en muchos otros países, Señor, como por ejemplo Afganistán, Señor, donde hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento y los hermanos siendo perseguidos, Señor, una tragedia tan grande, Señor, donde muchos ya perdieron la vida y otros la perderán, Señor, por causa de tu palabra, Señor. Pero nosotros estamos aquí, Señor, aún en la comodidad de nuestro hogar, o donde quiera que estemos, Señor, para escuchar tu palabra sin ningún problema, sin ninguna dificultad, sin ningún peligro. Solo te pedimos, Señor, que, aunque sea fácil para nosotros, tu palabra, Señor, pueda ser importante, pueda ser realmente ese alimento, Señor, que estemos deseando, Padre, para poder crecer en la vida espiritual. Bendice tu palabra en nuestras vidas y a cada uno de los que aquí están, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Ageo, un libro del Antiguo Testamento. A lo mejor le va a costar encontrarlo porque no es tan fácil encontrar el libro de Ageo. Además es un libro pequeñito, está dentro de los profetas menores, porque es muy corto el libro, tiene dos capítulos nada más, pero vamos a centrarnos en esta mañana en este libro, ¿ya? Y vamos a ver algunas cosas que el Señor nos va a decir en esta mañana. Y la primera cosa que nos va a hablar el Señor es que debemos corregir nuestras prioridades. También nos va a hablar el Señor en esta mañana que debemos cambiar nuestra perspectiva de las cosas, de la vida. Y por último, nos va a decir el Señor que debemos buscar la pureza o la santidad, como lo quiera usted llamar. Tres cosas que el Señor nos va a pedir que hagamos y vamos a verlo en este pasaje. Corregir nuestras prioridades, cambiar nuestra perspectiva y buscar pureza para nuestras vidas. Hermanos amados, aquí vamos a ver que el libro de Ageo habla acerca de la reconstrucción del templo, ¿ya? El templo había sido barrido, ¿cierto? Había sido destruido, ya el templo de Salomón había quedado en las ruinas allí,
y el pueblo de Israel estaba allí cautivo en Babilonia y habían pasado ya 70 años de este cautiverio, cuando se abren las puertas para que vayan a poder construir el templo. La orden era precisa esa, ¿no? Precisamente esa, ir a reconstruir el templo. El contexto de esto, por ejemplo, lo encontramos no aquí en Ageo, sino que si vamos, por ejemplo, a Esdras 3:10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, ahí estaban trabajando, ¿ya? Usted sabe que lo primero que se hace, ¿cierto? Es una zanja en el piso, echamos bolones, echamos piedra, echamos todo lo que sea, luego viene allí la mezcla y estamos haciendo los cimientos, donde vamos a parar una construcción, ¿ya? Ellos estaban allí. Como lo decía recién, estuvieron en cautiverio en Babilonia 70 años y termina el cautiverio y Dios toca el corazón del rey para que vuelvan a Jerusalén. Y no sé por qué razón puede ser, pero si nos ponemos en el lugar de las personas que allí estaban, no volvieron todos. Imagínense, estoy cautivo 70 años en un lugar, en Babilonia. Ya hice mi vida en ese lugar, ¿verdad? A veces cuando las personas viven en un lugar o se cambian de lugar o van de aquí a allá y pasan los años, hay un programa que dan en la televisión que siempre hay un chileno, se llama. Y siempre encuentran un chileno en cualquier parte del mundo, en la parte más recóndita del mundo. Y finalmente la pregunta es, ¿usted volvería a Chile nuevamente? Y muchos de ellos dicen, sí, yo volvería de todo corazón. Y otros dicen, no, no, la verdad es que ya no volvería, solo iré a pasear. ¿Por qué? Porque ya tienen su vida hecha allí donde están. Esta es la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, donde estaban todos ya, tenían su familia, incluso algunos habían formado familia con mujeres de ahí mismo, de Babilonia, entonces tenían hijos babilónicos, tenían seguramente negocios, habían construido su casa, tenían todo, pero había otro grupito que nunca faltan, ¿verdad? Que son aquellos valientes, aquellos que tienen en el corazón las cosas del Señor y están pensando allá en el templo, ¿verdad? Y todos sabemos lo que pasó cuando le dan la noticia a Nehemías, cuando él pregunta, ¿cierto? Y le dan la noticia y él llora por la calamidad que estaba su pueblo. Pero otros no, ya se acomodaron, ya se acomodaron a la situación. Y tenemos que tener cuidado con eso porque muchas veces nos vamos a acomodar a esta situación. Era difícil, igualmente no podemos ser así acusadores y decir, mire, ¿cómo se le ocurre no haber vuelto todo el pueblo? Era difícil volver a Jerusalén porque, por ejemplo, habían alrededor de 500 kilómetros de distancia entre donde ellos estaban y el lugar donde tenían que ir, ¿ya? Con esas familias, hacer una travesía, imagínense, dejarlo todo para irse para allá. También imagínense cómo estaría ese lugar, Jerusalén, en 70 años que habían pasado. Una ciudad en ruinas. Tal vez habían fieras, tal vez había gente viviendo allí, que no faltan, ¿verdad? Cuando hay un lugar desocupado, aquí en Chile nosotros conocemos los ocupas, ¿verdad? Hay una propiedad desocupada y quienes llegan a ellos y se instalan allí y viven, y no es que llegan a arreglar el lugar, yo digo que lo empeoran estéticamente por lo menos, porque uno pasa y ve el desastre que hay en esos lugares. Tal vez se había transformado en un escondite para ladrones. Todo eso, mucha gente lo pensaba y decía, no, 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 mejor no me voy para allá y me quedo aquí porque aquí estoy seguro, ¿ya? Eh, y la autorización que ellos habían recibido, ¿ya? Era para reconstruir el templo. Y cuando llegaron entonces los que tenían que reconstruir el templo, surgieron enemigos como nunca faltan, ¿cierto? Y ellos querían como participar de la construcción, pero ellos no, les dijeron que no, nosotros estamos aquí, ustedes no tienen parte en esto y nosotros seguiremos trabajando acá. Y en Esdras 4:24 dicen, bueno, antes de leer este pasaje, se enojaron los enemigos y mandaron cartas al rey y le dijeron, ¿sabes qué? Este pueblo no quiere construir, se vinieron para acá y van a hacerse un pueblo fuerte y te van a atacar probablemente, no te van a querer pagar impuestos y perdiste esto, perdiste con esta decisión. Y el rey creyó a eso y
mandó un ejército para que detuviera la obra, y la obra cesó. En Esdras 4:24 dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del rey Darío, rey de Persia. ¿Sabe cuántos años pasaron? 15 años. Que venían ellos con todo el entusiasmo cuando llegaron, vamos a trabajar, y tenían de todo, porque les dieron de todo para que fueran allí. Y la obra cesó. La casa de Dios no se comenzó a reconstruir y se detuvo por esta mentira que enviaron estos hombres, pero también por el temor que ellos tenían. Y en este contexto es donde Ageo y Zacarías también, ¿ya? Ellos profetizan, ¿ya? Dos profetas muy diferentes, uno como con palabras de aliento, de ánimo, ¿ya? Y el otro así tajante, diciendo ahí al hueso las cosas que tenían que pasar. Y entonces tenemos, por ejemplo, algunas cosas que Ageo va diciendo. Durante estos 15 años, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba sentado con las piernas cruzadas, esperando que les volvieran a dar permiso para reconstruir. No, hermano, ¿sabe lo que hicieron? Lo que hicieron ellos, en Ageo capítulo 1, versículo 2, dice una pregunta Ageo al pueblo. ¿No es tiempo, dice, no es el tiempo? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Algunos a lo mejor sacaron cuenta y dijeron, a lo mejor no era el momento de venir, tal vez nos dieron el permiso, pero todavía no era la voluntad del Señor. Otros dijeron, no, bueno, sencillamente no es el tiempo, las cosas pasan cuando tienen que pasar, ya como la gente dice de la ley de Murphy, ya lo que va a pasarles. Sin embargo, el tiempo era el tiempo. Dios había provisto del permiso para que fueran. Dios había provisto de tocar el corazón de este rey para que le diera incluso hasta los materiales para que pudieran construir. Y resulta que el profeta entonces los confronta, ¿verdad? Los confronta, ¿ya? Y les hace esta exhortación. Y les dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Y luego de eso, en el capítulo 1, igual, pero versículo 4, otra pregunta, ya más al hueso todavía. ¿Ya están detenidos? ¿Por qué están detenidos? ¿Acaso no es el tiempo? ¿Acaso ustedes están diciendo no es el tiempo, pero realmente no era el tiempo? ¿Por qué se amedrentan frente al mandato del Señor y a la oportunidad que el Señor te ha dado? Muchas veces, hermanos, nosotros nos pasa lo mismo. El Señor nos envía a hacer algo y nosotros nos amedrentamos por cualquier cosa y terminamos diciendo, no, es que todavía no es el tiempo. A veces para ir a predicarle a una persona, no, pero es que esta persona todavía no está preparada para escuchar, nadie está preparado para escuchar el mensaje de salvación. Nunca es demasiado apresurado predicar el mensaje de salvación, porque cuando está la persona delante de uno es cuando nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. Y luego le dice, ellos ya dijeron no es tiempo, nos quedamos aquí, pero no solo se quedaron allí, sino que ellos dijeron en el versículo 1:4, el profeta Ageo les dice, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Entonces, aquí se produce una cosa bien contraproducente, porque si bien es cierto, habían pasado 15 años donde no habían construido el templo, tenían los materiales para hacerlo, habían personas para realizarlo, pero frente a la amenaza ellos se detuvieron. Pudieron haber enviado ellos también una carta al rey desmintiendo lo que estos hombres enemigos estaban diciendo. No lo hicieron. Venía un ejército, pero que todavía tal vez ni había llegado. Y se quedaron allí 15 años sin hacer nada. ¿Y sabe lo que hicieron? Se empezaron a construir sus casas. Ya que no vamos a hacer el templo, hagámonos la casa. Y ahí está el grave problema que se empezó a suscitar, hermanos amados, en donde ellos, ¿sabe?
habla aquí de una palabra que usted probablemente se la pueda imaginar, ¿ya? Pero dice casas artesonadas, ¿ya? Artesonada. Casa artesonada significa una casa de lujo. ¿Y por qué tenían casas de lujo, digo yo? ¿De dónde sacaron? ¿Juntaron plata? ¿Fueron a Sodimac tal vez? ¿O a la Imperial a comprar los materiales para construir la casa? No, ellos tenían unos materiales allí y que eran los materiales con los cuales ellos tenían que construir la casa del Señor. De primera calidad, porque el Señor siempre se merece lo mejor, ¿verdad? No le va a hacer alguien. Salomón hizo un tremendo templo, maravilloso, majestuoso. Y ellos también llevaban un material allí para poder, de primera calidad y lujoso y de muy alto costo, ¿ya? Para poder construir la casa del Señor. Pero ellos con estos materiales ahora se construyeron sus casas. Y el profeta entonces los confronta, porque Ageo es confrontacional, y le dice, claro, han pasado 15 años, dejaron la construcción de lado, pero no dejaron sus propios beneficios. Y han tomado esta madera ahora, que era para la casa del Señor, para hacer sus casas de lujo. ¿Es tiempo para estar haciendo eso, hermanos amados? Por eso que el primer punto de que yo les hablaba, que se encuentra entre capítulo 1, versículo 1 al 15, es corregir las prioridades. Ellos no siguieron su prioridad. Su prioridad era construir el templo. Si el Señor le abrió la puerta para que vayan, después de un cautiverio de 70 años, ¿cómo no los acompañó en el camino? Los acompañó estando en ese lugar. Y a la primera situación conflictiva, ellos se detienen. Si el Señor abrió la puerta, hermano, hay un pasaje de la Biblia que dice que el Señor abre una puerta y nadie la va a poder cerrar. Cuando el Señor abre las puertas, nadie las puede cerrar. Y había que seguir adelante, pero cambió la prioridad. Ahora podemos decir, claro, porque había amenaza, por esto, por lo otro, pero debemos tener cuidado y debemos corregir nuestra prioridad. Por ejemplo, en capítulo 1, versículos 6 y 9 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mire la prioridad, trabajando duro, juntando plata, pero habían dos cosas que aparecían aquí, egoísmo e insatisfacción, buscando para sí mismo, pero mire, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Nunca estaba conforme. ¿No conoce gente usted así? Que nunca está conforme con lo que tiene, que quiere más y quiere más y quiere más. Le preguntaron a uno de los millonarios grandes de la historia, ¿cierto? Henry Ford, y le preguntaron que dentro de todo su gran tesoro que él ya había juntado en toda su historia, ¿y qué le hacía falta? Y él dijo, un poquito más, un poquito más. A veces cuando escuchamos nosotros las noticias, ¿verdad? De los jugadores de fútbol y los contratos millonarios que se hacen y nos dicen cuánto ganan incluso por día, cuánto ganan por minuto. Y uno dice, qué cantidad de dinero que manejan esas personas. Pero siempre quieren un mejor contrato, no sé si se ha fijado. Un mejor contrato. Y así le pasaba a este pueblo. Y coméis y no os saciáis. No estaban nunca conformes, nunca conformes. ¿Por qué? Porque estaban pensando en sí mismos. Había un egoísmo y querían juntar y juntar y ser más prósperos y ser más prósperos. Hoy día, obviamente, si es que pudiéramos, bueno, podemos llamarla pseudo doctrina de la prosperidad, en donde todo el mundo, ¿quién no quiere tener más? Todo el mundo quiere tener más. Pero cuando llega a este punto de egoísmo e insatisfacción, comienzan todos
los problemas y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Sabe cuál era el problema, hermano amado, principal? ¿Y dónde se producen los problemas con la prioridad? En el corazón. En el corazón. Nunca menciona a Geo aquí y el ejército viene con sus armas para matarlo. No, no lo menciona. Solo se menciona al principio y después no se menciona el ejército. El problema no era el ejército que estaba allí para castigarlos probablemente por esta mentira que se había levantado. Estaba en el corazón. Tomaron las cosas, se hicieron sus casas de lujo y la casa del Señor allá. Debemos tener cuidado con nuestras prioridades, hermanos. Y sabe, la otra vez yo le hice una pregunta, ¿no? Tal vez fue punzante, ¿dónde estaban sus hijos? Bueno, ahora yo le pregunto también, le hago otra pregunta a usted. ¿Cuál es su prioridad? ¿Su prioridad es el trabajo? ¿Su prioridad es la diversión? ¿Su prioridad es el descanso? ¿Cuál es su prioridad? El Señor nos bendice. Usted sabe muy bien lo que dice la palabra del Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir. Y va a venir por la mano del Señor. Y Él se va a encargar de todo eso. Pero mientras tanto, busquemos el reino de Dios y su justicia. Mientras tanto, tengamos nuestra prioridad clara. Por ejemplo, para mí hoy día, ¿cuál era la prioridad? Estar aquí. Porque tengo que entregar el mensaje. Y cuando no tengo que entregar el mensaje, ¿cuál es mi prioridad? Estar aquí. ¿Por qué? Porque tengo que pasar los coros. Y cuando no tengo que pasar los coros y no me toca hacer nada, ¿cuál es mi prioridad? Estar aquí, porque tengo una cita con mi Señor. Y me gusta estar aquí. Y espero con ansia estar aquí. Y como ustedes también, yo anhelo con todo mi corazón que podamos reunirnos lo más pronto posible presencialmente para vernos, para cantar juntos, para tener comunión, para conversar. Anhelo con todo mi corazón. De hecho, hablamos el lunes pasado con los líderes de la iglesia y decidimos empezar a buscar un lugar mínimo para 100 personas para que podamos estar bien distanciados y todo, y le hago el encargo a todos, hermanos, ¿ya? Y no un lugar donde que nos presten, que demos lástima, porque no. Si tenemos que pagar un arriendo por juntarnos un día X, lo pagaremos, pero ayúdennos todos a buscar. Pero las prioridades, hermano amado, la prioridad en la vida cristiana, debemos corregir las prioridades. ¿Por qué digo corregir? Porque hasta a mí me pasa, hermanos, que mis prioridades de repente se van corriendo, se van alejando de la prioridad que es la primordial. Como les decía, mi tiempo de oración, mi tiempo con la palabra del Señor, mi tiempo de predicar el mensaje, mi tiempo de estar siempre haciendo y pensando algo relacionado con la obra del Señor. A veces nos pasa esto mismo que le pasa al pueblo de Israel. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el trabajo del jornal se recibe y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, es como que si tuviéramos el bolsillo roto y nos pagaron el sueldo y nos vamos caminando 2 cuadras y de repente buscamos la plata y no está. Se me cayó. Muchas veces pasa eso, que trabajamos y trabajamos y trabajamos, nos desvivimos por diferentes tipos de cosas. No solo es el trabajo, ni la diversión, ni el descanso, son muchas cosas. Y finalmente, ¿sabe cómo quedamos? Insatisfechos, como si no tuviéramos nada. Como aquel que a lo mejor trabajó todo un mes y teniendo la ilusión de que le van a pagar y no le pagan nada. ¿Y cómo queda uno? A mí me pasó eso una vez en un día. En un día una vez me fui a trabajar a un lugar y me hicieron trabajar, fíjate, me sacaron el jugo y no me pagaron nada. Claro, al otro día no fui y no fui nunca más ahí. Y quedé tan decepcionado, tan decepcionado. Muchas veces nos pasa lo mismo, hermanos amados. Pero el Señor tiene un compromiso con nosotros. El Señor tiene un compromiso serio con nosotros. Y es así, que si nosotros nos preocupamos de sus cosas, de las cosas espirituales, Él se va a preocupar de las cosas materiales nuestras. Y Él no va a cambiar de opinión en eso. Él lo hace así.
Él no miente, Él no cambia de opinión. No. Además, está su gracia que a veces, que la mayoría de las veces, que el 100% de las veces, recibimos mucho más de lo que mereceríamos. Porque si yo fuera Dios, si yo fuera Dios, yo estuviera sentado en el trono de Dios y mirara a Pablo Muñoz, lo más seguro es que no le daría nada o muy poco de lo que el Señor me está dando a mí. Porque yo con mis ojos humanos estaría diciendo, no, pero es que se lo tiene que ganar, mire, no hace tanto, hace menos, y así. Y vería todos los contras. Sin embargo, la gracia de Dios abunda, hermano amado, abunda, abunda sobre nosotros. Por eso que debemos cambiar y corregir nuestras prioridades si no están bien. Si no están bien en lo absoluto, debemos cambiarlas. Y si están en parte así como que sí, que no, tenemos que corregirlas. Y eso parte en el corazón. Allí parte el compromiso en el corazón. La semana pasada estuvimos estudiando, no esta semana en realidad. ¿Se acuerda que terminamos la clase? No nos despedimos, dijimos chao, cortamos y nos fuimos a arrodillar, no sé cuántos lo hicieron, pero fuimos y nos arrodillamos delante, por lo menos aquí lo hicimos, ahí veo otros que les veo ahí en su imagen allí que también afirman que lo hicieron, y oramos al Señor porque por todas las bendiciones, ¿cierto? Buscamos las bendiciones maravillosas que el Señor, y hoy día Felipe leía también allí las bendiciones que tenemos en el Señor, y bueno, ¿y para qué? ¿Para qué las tenemos? Bueno, tenemos que ser agradecidos, porque nos ha dado tanto. Entonces, cuando hay un corazón agradecido, va a tener sus prioridades y va a ir detrás de lo que debe ir y no va a transar, hermano amado. No va a transar. Recuerde, estamos en este mundo y tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer porque vivimos aquí en el planeta Tierra. Pero nunca nos debemos olvidar que no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. De hecho, usted y yo ya estamos en el cielo posicionalmente. Estamos en los lugares celestes posicionalmente. Solo tenemos que llegar a través del arrebatamiento de la muerte. Pero ya tenemos allí, está seguro. Tenemos las arras, tenemos la garantía de que el día que parta de este mundo o que el Señor venga por su iglesia, allí voy a ir a ocupar mi lugar. Eso es seguro, no hay nada más seguro en la vida que eso. Por lo tanto, debemos derramarnos, debemos invertir, debemos invertir todo lo que tengamos para la obra del Señor. Yo no le digo que usted haga un voto de pobreza, ¿ya? Y que mañana usted esté así viviendo en la calle porque hizo un voto de pobreza, no. Me refiero a la entrega, me refiero a la asistencia, me refiero a predicar el mensaje, me refiero a la comunión con el Señor, a agradar a aquel que nos salvó. Por todo murió. ¿Para qué? Para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos, hermanos, corregir nuestras prioridades. Las prioridades son lo que está primero, después viene una cosa que está segundo y después viene una cosa que está tercero. Si yo le pregunto a usted en este momento, ¿qué es lo primero que usted, en la mañana le hubiera preguntado, ¿qué es lo primero que tiene que hacer hoy día en la mañana? Y aparte de todo lo que hacemos cuando nos levantamos y todo el higiene y toda la cosa, uno dice, conectarme en la reunión. Eso era lo primero. Pero si no era lo primero eso, a mí me pasó que tuve que ir a hacer una compra a última hora, porque a mí se me ocurrió. Y tenía media hora para ir y volver. Antes que fuera un cuarto para las 11. Y llegué clavado, entré, aquí estaba. Pero si yo hubiera visto que realmente a mí me iba a faltar tiempo, no voy después. Pero alcancé. Porque es tan importante, hermano, es tan importante este tiempo, es muy importante, es tan importante como cuando nos reuníamos presencialmente. Es tan importante. Por lo tanto, también es importante todo lo demás, hermanos amados. Todo lo demás, todo lo demás que conlleva y que significa una vida cristiana. Veamos ahora cómo tenemos que cambiar la perspectiva. El profeta aquí les hace dos preguntas.
Primero dice, habla aquí de dos cosas. Dice que, por ejemplo, en Esdras, versículo 11, 12 y 13, dice, mire lo que estaba pasando en un momento, pensando, ¿cierto?, en mente de cambiar la perspectiva de las cosas, ¿ya? Eh, pregunta que hace primero Edra y dice, ¿quién vio el templo anterior? En 70 años tienen que haber habido algunas personas que conocieron el templo de Salomón, ¿verdad? ¿Y cuál era la queja? ¿Qué vamos a hacer ese templo de madera si el templo de Salomón tenía oro, era majestuoso, era una cosa extraordinaria, de lujo, maravillosa? Como muchas veces a lo mejor nos pasa a nosotros, que quisiéramos tener algo que realmente fue en otro tiempo y hoy día no lo es. Y por eso lo menospreciamos, porque no es igual. Entonces, muchas veces la gente, creo que dice, no, espero no equivocarme, pero dice un dicho que dice, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Has escuchado eso? Todo tiempo pasado fue mejor. Añorando cosas del pasado. Y aquí les preguntan, ¿cómo era ese templo de Salomón comparado con este templo? Y ellos decían, no es nada. Un templo de madera, un templo sin lujos. Mire, aquí en Esdras, por ejemplo, 3 del 11 al 13 dice, cuando estaban allí en la construcción, dice, y cantaban, alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pero no todos. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa que estaban construyendo ahora, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Estaban trabajando uno, hoy que estamos contentos, mira ahora, estamos aquí, es como cuando a lo mejor comenzó la pandemia, íbamos para allá, nos reuníamos y empezó la pandemia y no sabíamos cómo hacer la reunión, la hicimos primero por YouTube, después hicimos por Zoom y primero no nos resultaban las cosas y uno se tiraba a frustrar porque decía, ¡ay, pucha, ¿por qué justo esto pasa ahora? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hasta que ya nos juntamos, pero es que esto no es lo mismo. En cambio, a lo mejor otro decía, ah, mira, por fin tenemos nuestra reunión, aunque sea de esta manera, pero aquí estamos, aquí alabando al Señor, y otros todavía llorando, a lo mejor porque no son las cosas como eran antes. O tal vez algunos dirán, bueno, mira, otros tienen templo, nosotros no tenemos templo. No importa, hermano. Yo siempre digo una cosa, y es lo que he pensado toda mi vida, sin dejar de darle importancia a las cosas que la tienen, ¿no? Porque hay cosas que tienen importancia y hay que dárselas. Pero yo digo respecto del concepto de familia, para mí, no importa donde yo viva con Miriam y Felipe en este momento. Hoy día estamos aquí, mañana no sé dónde podamos estar, pero mientras estemos los tres juntos y después los dos solitos juntos, vamos a ser inmensamente felices, aunque sean 20 metros cuadrados, que ya hemos vivido en esas realidades. Pero lo importante, hermano, no es lo que uno echa de menos. Lo importante es lo que uno tiene ahora. Eso es lo importante. Muchas veces he escuchado testimonios de personas que dicen que hoy yo antes cuando no era cristiano me iba mejor. Tenía más amigos, lo pasaba bien, me divertía. Y ahora no. Sin embargo, he escuchado a otros que decían, yo estoy mejor ahora que cuando estaba en el mundo. En el mundo estaba perdido, gastaba lo que no tenía, pasaba endeudado, mi familia me perdía por todo un fin de semana. No, ahora sí que estoy bien. Unos alegres por lo que tienen hoy y no extrañan lo del pasado. Y otros tristes por lo que están viviendo hoy y extrañan lo del pasado. Eso es lo que le pasaba a este pueblo. Unos lloraban porque echaban de menos
y decía en este templo, no, si no nos va, no es lo mismo, no. Lo vamos a hacer, vamos a trabajar lo mejor que podamos, pero nunca va a llegar a ser el mismo. Y otros daban gloria al Señor porque estaban haciendo lo que querían hacer para glorificar al Señor. En Zacarías 4:10, hermanos, mire lo que dice. Porque los que menospreciaron el día, mire la palabra, de las pequeñeces, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Hermanos, los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. ¿Sabe a qué llama aquí Zacarías las pequeñeces? A las cosas materiales. A las cosas materiales. Ya está trillado mi ejemplo, ¿no? Del camión detrás de una carroza fúnebre, ¿cierto? Pero es verdad. ¿Qué me voy a llevar? Nada. ¿Qué me voy a llevar? Sí, no, por eso no vamos a querer vivir en una casa cómoda, pintarla, hacerle sus cositas, sus arreglos, ¿cierto? O si el Señor nos da la oportunidad de tener un mejor vehículo, amén, por eso también, si yo no estoy diciendo eso. Pero mire lo que dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Allí está la clave de las cosas. Yo no digo que reneguemos contra las cosas materiales que el Señor nos da. Yo me alegro cuando el Señor me bendice. Pero no son la prioridad en mi vida. No lo son. Ya no lo van a hacer. Tal vez en el pasado corría detrás de muchas cosas. Ahora no me interesa. No me interesa porque ya hemos vivido las dos caras de la moneda. Y esa es lo que tenemos que pensar. Las pequeñeces son las cosas materiales. Las pequeñeces te pueden llenar de amargura el corazón. Así como estos hombres que sembraban y no recogían lo que querían. Trabajaban y era como echar en un saco roto lo que les pagaban. Lo material. Entonces tenemos que cambiar la perspectiva de cómo miramos las cosas. Cambiemos la perspectiva. Hay un ejercicio que se hace muchas veces, yo lo usé varias veces, de la figura de una mujer joven. Es una figura. Y usted mira esa figura y lo primero que ven algunos es una mujer muy joven. Pero en la misma figura otros ven una mujer muy anciana. No sé si alguno que ha pasado por algunos exámenes psicológicos le hacen ver eso. Pero en la misma figura, una mujer muy joven, una mujer muy anciana. Es con la perspectiva que la persona mira. Con cómo uno mira. Hay que cambiar la perspectiva de las cosas. No solo mirar lo que tengo aquí al frente de mi nariz, sino que lograr mirar mucho más allá. Eso tiene que contar para las amistades, por ejemplo, los jovencitos. Tiene que contar para cuando tengo que elegir un trabajo, nosotros los que somos adultos. Tiene que contar para cuando a lo mejor me voy a comprar una casa y ver dónde voy a vivir. Tiene que contar para tomar decisiones en la vida. Para cuando tengo que educar a mis hijos, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer al amparo de la Biblia, al amparo del Señor? ¿O voy a dejar que el mundo me eduque a mis hijos? ¿Voy a ser yo la influencia o van a ser sus amigos, los vecinos, los compañeros de colegio, después los compañeros de universidad? Tenemos que cambiar la perspectiva cuando mi hijo ya está en edad de que comienza a sentir atracción por una niña, el niño, y por un niño, la niña, ¿cierto? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya el pasado es pasado, ya no podemos hacer nada. Lo que hicimos para atrás, que no salió bien, no podemos regresar atrás y arreglar. Pero ahora, por eso hay que cambiar la perspectiva. Ahora, lo que hicimos para atrás, bueno, ya fue. Y seguramente también yo he cometido muchos errores en el pasado y le pedí perdón al Señor y el Señor me perdonó. Y eso ya está borrado. Recuerde que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. El que encubre su pecado no prospera. ¿Ah?
y el Señor nos dice que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces cuando confesamos ya eso es pasado. Pero ahora, ¿tenía una perspectiva de las cosas antes? Miraba algo y lo veía de una manera, pero ahora cambio la perspectiva y veo las cosas de otra manera. Para mí ya las cosas no son igual que antes, hermano. En un montón de situaciones debemos cambiar nuestra perspectiva de las cosas. ¿Qué estamos mirando? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos mirando y cómo lo estamos mirando? ¿Qué estoy mirando? ¿Y cómo estoy mirando? Si miro del lado humano, siempre me voy a quejar. Siempre me voy a quejar. Siempre. Por muy conforme que yo sea con las cosas, si miro por el lado humano, siempre me voy a quejar. Pero si miro del lado divino, me voy a alegrar como estos hombres. Unos miraban del lado humano. ¡Ay, pobre de nosotros! No podemos, ¿cómo este templo nunca va a llegar a ser como el que hizo Salomón? Pobrecito de nosotros, qué tragedia. Y los otros, gloria a ti, Señor, que estamos poniendo los cimientos para glorificar tu nombre, porque aquí vamos a adorarte. ¡Qué maravilla! Mire, de una misma foto, dos miradas distintas. ¿Acaso no nos pasa, hermano? ¿Acaso no nos pasa? Piense, hermano. Por lo tanto, piense. ¿Cómo está mirando? ¿Qué está mirando y cómo está mirando? Miremos, hermano, si aquí yo tengo un vaso con agua. Y digo, me dieron la mitad nomás. A mí me gusta lleno el vaso, ¿cómo ya? Tráigame más agua. Pero yo digo, qué rico. Tengo la mitad de un vaso para tomar agüita. Qué rica el agua. Y más encima agua purificada. Qué mejor. Me alegro de lo que tengo, no de lo que no tengo. ¿Cuántas veces lloramos por lo que no tenemos? Ay, que me gustaría esto, ay, que me gustaría lo otro. Yo quisiera tener, no sé, muchas cosas, pero si no las tengo, mi mamá me decía una cosa bien sabia, me acuerdo de mi madre. Me decía, lo que no tengo, no lo necesito. Lo que no tengo, no lo necesito. Así que no sufro por eso. Y así debe ser también en nuestra vida espiritual, hermanos amados. Gocémonos con las cosas que el Señor nos ha dado. Tenemos varios hermanos, y yo incluido, con situaciones de enfermedad, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer? Yo me voy a poner a llorar porque me dijeron que tengo glaucoma y que tal vez algún día incluso Dios permita que así no lo sea, pero si usted ha leído del glaucoma sabe que eso llega hasta la ceguera. ¿Y qué voy a hacer? Hay un joven ahí que no tiene los brazos ni las piernas, que se hizo bien conocido porque justo estuvo en el programa de Camiroaga cuando él voló después y el avión cayó y él murió. Él es creyente y anda por el mundo predicando el evangelio. Y yo pensaba en él y decía, ¿de qué se puede quejar ese hombre? Bukitis creo que es el apellido. Ahí lo puede, el que se acuerde del nombre lo puede poner en el chat para que lo recordemos. Y yo me acordé de una frase que escuché una vez, y seguro que usted también la habrá escuchado, de un hombre que dijo, yo me quejaba porque no tenía zapatos, hasta que vi a un hombre que no tenía piernas. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Cómo miramos? ¿Qué estamos mirando y cómo miramos? Debemos cambiar la perspectiva, ¿ya? Debemos cambiar la perspectiva, debemos luchar cada día. ¿Y dónde encontramos la mejor perspectiva para poder mirar las cosas espirituales? En la Biblia, y escuchando estos estudios, escuchando estos mensajes que el señor Nick Vujicic, ¿ya? Ahí está, lo escribieron, muchas gracias, ¿ya? Entonces, es importante, hermanos amados, que estemos allí, en primer lugar, corregir nuestras prioridades y en segundo lugar, cambiar nuestra perspectiva. Y ahora vamos a ver el tema de la pureza, ¿ah? Que podamos buscar la pureza. En Ageo capítulo
2, versículo 12. Otra pregunta que hace Ageo. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, carne santificada, y con el velo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. La pregunta fue, si yo llevo carne aquí, y esta carne que es santificada, ¿ya? Toca algo, ese algo que tocó por la sangre por la carne ser santificada, ¿se vuelve santificada? No, no, ¿ya? Esa es una. Y dijo Ageo en el versículo 13, otra pregunta, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. ¿Cuál era la situación? Si alguien tenía algo, llevaba carne santificada, no iba a santificar lo inmundo o cualquier cosa que toque. Pero si alguien había tocado algo inmundo, lo que tocaba, esa persona que había tocado algo inmundo, un cadáver, por ejemplo, dejaba inmundo lo que tocaba. ¿Qué significa esto, hermano? La santidad no se transmite. No, supongamos que yo fuera santo. Supongamos que yo fuera, entonces yo le hago así para allá y todos ustedes los transforman en santos. No, la santidad se cultiva, ¿cierto? Con esa cercanía con el Señor. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sin embargo, lo que está inmundo, pecaminoso, lo que sea, ¿cierto? Contamina a lo demás. Nosotros, por ejemplo, no podemos hacer que la iglesia sea santa, porque la iglesia ya es santa, sin mancha, sin arruga, dice que el Señor pero no podemos hacer eso. Pero sí la podemos contaminar. Podemos contaminar la iglesia del Señor. Y yo lo puedo contaminar a usted, le cuento un chisme, por ejemplo. O como decimos vulgarmente, hablo mal de una persona, voy donde usted y le hablo mal de una persona. Y lo contaminé a usted. Porque cuando yo le cuente algo malo de esa persona, usted va a tomar partido y se va a poner al lado mío, no al lado de esa persona. Y usted sin saber incluso va a decir también lo mismo. Yo lo contamino. Ya sabemos ya, ¿verdad? El ejemplo de la manzana podrida en un cajón de manzanas. Una manzana podrida echa a perder todo el cajón. ¿Se acuerdan? Cuando nuestros padres nos enseñaban eso, debemos buscar la santidad, hermano. Debemos buscar la santidad, porque Pablo mismo lo dijo, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. No quiero pecar, allá voy. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre vamos a estar con esa inclinación a hacer algo malo. Por eso, hermanos, que debemos buscar la santidad. Debemos buscar la santidad. Y acá vemos que, por ejemplo, en el hecho de buscar la santidad para estar bien con el Señor y para, de alguna manera, no se transmite, pero podemos ser de influencia, porque los demás nos están mirando. Cuando a veces nosotros tenemos una conferencia, ¿verdad? Y vemos a personas que están enseñando, como los que hemos tenido acá, cuando dio la conferencia de Daniel Ubel, o como el pastor Johnny Hank, que lo hemos visto los hombres, ¿cierto? Cómo quisiera uno ser como ellos, ¿no? Tener esa elocuencia para poder enseñar, esa facilidad que se les ve, que lo hacen todo tan sencillo, tan fácil, cosas tan tremendas. O los profesores del Instituto Bíblico, ¿cierto, Nico? Cuando uno escucha a ellos y uno cómo aprende y uno queda boquiabierto de las cosas que escuchamos de ellos, porque son personas que son personas que tienen ese grado de santidad, se les nota también. Pero no por escucharlos a ellos, no por juntarme. Nosotros estuvimos sentados, Daniel Ubel, aquí, en la mesa nuestra. Y no hubo caso que yo fuera más santo todavía. No me puedo santificar más porque estuvo él aquí, no.
Pero yo mirando un programa de televisión, yo me puedo contaminar. ¿Se fija? Entonces debemos buscar la santidad. Primero dice aquí entonces el profeta, ustedes tienen que santificarse, le dice al pueblo, antes de querer venir a construir en la casa al Señor. Se preocuparon de sus casas, algunos de ustedes están casados con mujeres babilónicas y tienen ídolos babilonios en sus casas y vienen a querer construirle la casa al Señor. ¿Cómo se les ocurre? Tienen que santificarse, tienen primero que establecer su prioridad, tienen que cambiar la perspectiva y por último tienen que santificarse. Y cuando queremos hacer algo para el Señor tenemos que santificarnos. Y por eso que no es tan fácil, hermano amado, tomar un lugar para desarrollarse dentro de la iglesia. Hay iglesias que no les importa, a los líderes no les interesa a quién está delante predicando. No les importa, les da lo mismo. Si sabe, si no sabe, qué vida tiene, qué vida no tiene, les da lo mismo. Sin embargo, hermanos, es importante que tenemos que ir luchando los que en algún momento nos toca así como predicar o coordinar o cantar o hacer algo en la obra del Señor, tenemos que preocuparnos de eso, llevar una vida santa. Y el Señor sabe cuál es el tipo de vida que estamos llevando. Así, si yo a ustedes los puedo engañar y entre nosotros nos podemos engañar, es fácil aparentar, ¿no? Es muy fácil aparentar. Yo, por ejemplo, puedo estar todo el rato con mi estómago adentro, así, bien adentro, mi guata adentro, así, y paso por flaco en cualquier parte, ¿cierto? Hasta que se me olvide lo que estoy haciendo y se me sale otra vez la pancita. Y ahí todos me pillan, ¿verdad? Aparentar, puedo aparentar, sí, pero va a llegar un momento en que la apariencia ya no se puede sostener, porque se torna muy pesada, muy pesada. Sin embargo, la santidad fluye sola, sale, sale. Es como cuando vemos personas, cuando veíamos los que lo conocieron al hermano Bill, por ejemplo, la hermana Janet. Nadie de los que conocieron a la hermana Janet y al hermano Bill se han podido olvidar de ellos. Aunque nuestro hermano Bill hoy día está en la presencia del Señor. Pero nunca nos vamos a poder olvidar de ellos, por lo que nos transmitían, por lo que veíamos en ellos. Entonces debemos conseguir santidad cada día. La orden, el imperativo en la palabra del Señor es sed santos porque yo soy santo. Debemos vivir justa, santa y piadosamente en este mundo de maldad. Debe haber un cambio. Por lo tanto, hermanos, ya para finalizar, este pueblo tenía que buscar la santidad para poder hacer la obra con sus manos, la obra del Señor. Cada uno de nosotros, partiendo de mi propia persona, en primer lugar yo, tengo que buscar la santidad cada día para poder desarrollar el ministerio que el Señor me ha dado. Y cada uno de nosotros, porque yo no nací siendo pastor, yo también fui un hermano de la iglesia, como todos los hermanos acá, y también tuve que buscar la santidad del Señor. Y muchas veces, hermano, muchas veces fallé en eso. Hasta que llega un momento en que ya usted lo consigue, pero debe buscarla, debe cultivarla, debe como una planta, a lo mejor como una semilla, debe cultivarla, debe regarla, debe cuidarla, debe hacerla que sea cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, al amparo de la palabra del Señor. Así que, hermanos, nuestras prioridades, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué es primero para mí? ¿Qué está en primer lugar? Yo tengo una cosa súper clara. Para mí está el Señor primero. Luego está mi esposa. Y después están mis hijos. Ese es el orden que el Señor me ha dado. Porque ahora estamos con un solo hijo. Y teníamos 4 aquí en la casa. Pero ahora tenemos 1. Y ese 1 en algún momento también va a volar. ¿Se fija? Toda mi prioridad para el Señor, para mi esposa, para la familia y para la iglesia. Así tiene que ser. Usted dirá, no, pero es que la iglesia tiene que ser primero.
es que tiene que ser primero la esposa, los hijos, la familia y el ministerio. No puedo descuidar mi familia, porque dentro de los requisitos, ¿verdad? Dice que gobierne bien su casa, porque si no gobierna bien su casa, hace la pregunta, ¿cómo puede entonces trabajar en la obra del Señor? No tiene autoridad la persona. Así que, hermanos, la prioridad. Cambiemos la perspectiva, lo que estamos mirando. ¿Cómo estamos mirando? ¿Qué estoy viendo? ¿Estoy viendo el vaso medio lleno o medio vacío? Si lo veo medio vacío, me estoy quejando y nunca voy a estar conforme y voy a estar lloriqueando todo el tiempo, que no me salen las cosas, que parece que el Señor no me escucha y todo eso. Y para que todo esto ocurra, hermano, para que todas estas cosas ocurran, tenemos que tener una vida santa. Y una vida santa no es más ni menos que una vida apartada, de uso exclusivo para el Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. Hermanos, el Señor nos bendiga grandemente y que podamos mantener en mente lo que tenemos que hacer con nuestras prioridades, con nuestras perspectivas y con nuestra santidad. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, ya tarde, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestras prioridades. Si están desordenadas, Señor, ayúdanos a ordenarlas y nosotros tenemos que hacer la parte fuerte allí, donde yo tengo que ponerlo primero en primer lugar, no en tercero ni en cuarto. No puedo cambiar el orden que tú ya estableciste, Señor. Debo tener mi prioridad bien ordenada. Debo cambiar mi perspectiva de las cosas. No debo mirar solo lo material. No debo mirar incluso las cosas negativas que me pueden estar pasando, como una enfermedad, como la ausencia de alguien, como lo que sea, Señor, como falta de trabajo, como falta de dinero, como falta de lo que sea. Debo estar mirando las bendiciones maravillosas espirituales que tengo por ser tu hijo, Señor. Estoy sentado en los lugares celestes, a la diestra allí, también contigo, Señor amado. Solo falta que llegue allí, pero ya estoy allí, Señor. Esta salvación que no se pierde, Señor. Que nadie me la puede arrebatar. Que nadie me puede arrebatar de tu mano, Señor. Debo mirar todo lo que tengo en ti, todas las bendiciones que tengo en ti. Porque ya lo hemos dicho hasta el cansancio, Señor. Nuestras bendiciones son celestiales, no son aquí terrenales. No pretendamos vivir de tanta opulencia en esta tierra porque allá está nuestro tesoro, en el cielo, allá donde nada lo corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan, allá tenemos que hacer tesoros, Señor. Padre, y ayúdanos también a buscar la santidad cada día, porque tu palabra dice que debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, cada día. ¿Y cómo encontramos la santidad? Ya lo hemos dicho, Señor. En esa constante relación contigo, diaria, en la oración, en tu palabra, en la comunión con los hermanos, en vivir una vida que te glorifique, Señor. Todo lo que has hecho por nosotros, Padre. Todo. Y a veces te damos tan poco, Señor. A veces te tienes que conformar, Señor. Perdónanos por esto, Padre. Porque a veces y la gran mayoría de nuestra vida te tienes que conformar con migajas. Pero tú no te mereces migajas. Te mereces todo de nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y permite que este mensaje, Padre, en primer lugar pueda transformar mi propia vida y también la vida de cada uno de mis hermanos, porque yo no estoy aquí, Señor, parado en una plataforma apuntando a nadie. Sé mis debilidades, sé mis carencias y necesito también, como mis hermanos, ordenar mis prioridades, cambiar mis perspectivas y buscar la santidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.